¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a este maravilloso canal. Hoy les presento neumonía por COVID-19. Dos fenotipos, dos manejos. Disfrútenlo. Empecemos con un concepto clave. Los pacientes pueden presentarse de manera muy diferente, sin disnea o notablemente disnéicos. Sin disnea en el contexto del COVID-19 hace referencia a la hipoxemia silenciosa, definida como la saturación de oxígeno menor de 91% sin síntomas. Existe una comunidad de expertos llamada Surviving Sepsis Campaign, qué elegante sonó eso, que dicen los pacientes con ventilación mecánica con COVID-19 deben ser tratados de manera similar a otros pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en la UCI. Sin embargo, afirman ellos, la neumonía por COVID-19 es una enfermedad específica, cuyas características distintivas son hipoxemia severa, a menudo asociada con una complacencia del sistema respiratorio casi normal. Eso, mis queridos amigos, casi nunca se ve en el síndrome de dificultad respiratorio en el adulto grave. Repasemos un poco lo que es el concepto de la complacencia pulmonar. Se define como la medición de la facilidad con que se expanden los pulmones y el tórax durante los movimientos respiratorios, determinada por el volumen y la elasticidad pulmonar. Ejemplos. Una complacencia elevada indica falta de recuperación elástica de los pulmones, como ocurre por ejemplo en el enfisema. Una complacencia disminuida supone que es necesaria una mayor presión para producir cambios de volumen, como ocurre en la fibrosis pulmonar, el edema o la ausencia de surfactante. Volviendo al tema, estos pacientes con hipoxemia severa, a pesar de compartir una sola etiología, es decir, el COVID-19, pueden presentarse de manera muy diferente. Por ejemplo, con respiración normal, es decir, la hipoxemia silenciosa que hablábamos al principio. Pueden estar también notablemente disnéicos, ingresando con marcada dificultad respiratoria. Pueden estar también profundamente con hipocapnia o normohipercapnia, o sensible a la posición prona o no. Se concluye entonces que la misma enfermedad puede tener distintas presentaciones clínicas. Por hipercapnia me refiero al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre, producida de forma más frecuente por hipoventilación alveolar o por desequilibrios en la relación ventilación-perfusión pulmonar. Y la hipocapnia a la disminución del dióxido de carbono disuelto en el plasma sanguíneo, en donde existe particularmente bajo la forma de ácido carbónico. El prono hace referencia a estar o colocarse boca abajo, y es una estrategia capaz de mejorar la oxigenación arterial en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, tratados con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Concluimos entonces que la misma enfermedad puede tener distintas presentaciones clínicas. Ahora bien, se plantea entonces que los diferentes patrones de COVID-19 encontrados en urgencias dependen de la interacción de tres factores. Primero, la gravedad de la infección, la respuesta del huésped y la reserva fisiológica y comorbilidades de cada quien. 2. La capacidad de respuesta ventilatoria del paciente a la hipoxemia. 3. El tiempo transcurrido entre el inicio de la enfermedad y la observación en el hospital. Así es, mi querida rubia. La interacción entre estos factores conduce a la perfilación de dos fenotipos. Tipo L, caracterizado por baja elastancia, es decir, alta complacencia.
baja relación ventilación-perfusión, bajo peso pulmonar y baja reclutabilidad. Tipo H, caracterizada por alta elastancia, alta derivación de derecha a izquierda y alto peso pulmonar con alta reclutabilidad. Ampliemos un poco esos conceptos. Baja elastancia. La complacencia casi normal indica que la cantidad de gas en el pulmón es mínimamente normal. Baja relación ventilación-perfusión. Dado que el volumen de gas es casi normal, la hipoxemia puede explicarse mejor por la pérdida de la regulación de la perfusión y por la pérdida de la vasoconstricción hipóxica, lo que indica que la presión de la arteria pulmonar debe ser casi normal. Bajo peso pulmonar. Son las densidades en vidrio esmerilado que están presentes en el TAC, principalmente localizadas en la pleura y a lo largo de las fisuras pulmonares. En consecuencia, el peso pulmonar solo aumenta moderadamente. Y baja capacidad de reclutamiento pulmonar. La cantidad de tejido no aireado es muy baja y en consecuencia la capacidad de reclutamiento también será baja. La infección viral conduce a un pequeño edema intersticial subpleural local, alias lesiones de vidrio esmerilado, particularmente ubicado entre las estructuras pulmonares con diferentes propiedades elásticas, donde se concentra toda la tensión. La vasoplejía explica la hipoxemia severa. La respuesta normal a la hipoxemia es aumentar la ventilación por minuto, principalmente aumentando el volumen corriente que se asocia con una presión inspiratoria intratorácica más negativa. Factores indeterminados distintos de la hipoxemia estimulan notablemente en estos pacientes el impulso respiratorio. Sin embargo, la complacencia casi normal explica por qué algunos de los pacientes se presentan sin disnea cuando el paciente inhala el volumen que se espera. Este aumento de la ventilación minuto conduce a una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. Brillante, ¿verdad? Ahora bien, existe un fenómeno llamado transición entre fenotipos. Los pacientes tipo L pueden permanecer sin cambios durante un periodo y luego mejorar o empeorar. La posible característica clave que determina la evolución de la enfermedad, además de la gravedad de la enfermedad en sí misma, es la profundidad de la presión intratorácica negativa asociada con el aumento del volumen corriente en la respiración espontánea. De hecho, la combinación de una presión intratorácica inspiratoria negativa y una mayor permeabilidad pulmonar debido a la inflamación da como resultado un edema pulmonar intersticial. Este fenómeno es la principal causa de lesión pulmonar autoinfligida por el paciente. Con el tiempo, el aumento del edema aumenta el peso pulmonar, la presión y la telectasia dependiente. Cuando el edema pulmonar alcanza una cierta magnitud, el volumen de gas en el pulmón disminuye y los volúmenes generados por una presión inspiratoria dada también disminuyen. En esta etapa se desarrolla disnea, que a su vez conduce a un empeoramiento de la lesión pulmonar. Bien amigos, esto es todo por ahora. Dentro de 8 días veremos el fenotipo tipo H y el manejo respectivo para cada quien. Espero que lo hayan disfrutado y recuerden, suscríbanse y denle like. Hasta entonces.